Muy buenas noches, bienvenidos otra vez aquí con todos ustedes en este canal de streaming, de aquí desde algún lugar de la provincia del Chaco. Esto va a ser en cualquier momento streaming, no streaming, porque vamos a quedar como ex participante del propio canal. Este humilde canal que, los días de semana transmitimos la actualidad y las cosas que por ahí suceden en nuestra localidad. Hoy lamentablemente transmitiremos una noticia, dos noticias en realidad, no muy amenas, no muy positivas, tristes, ¿no? Una de ellas es el fallecimiento de don Yafino, que es miembro del Club Avenida, un hombre conocido en el deporte, así que bueno, le mandamos un saludo grande a su familia por esta pérdida. Y también el deceso de Daniel Sauchuk, que estaba desaparecido desde el día lunes. Bueno, finalmente hoy fue localizado sin vida, así que también acompañamos a sus familiares en este difícil trance que le toca vivir. Con ello tuvimos un asado, justamente en este tema del consorcio, que pasamos una imagen y ahora vamos a verla, algunas notas más que nos quedaron del día lunes. Sobre el consorcio 91 de los Gansos, donde bueno, había un asado de camaradería y bueno, me tocó charlar, incluso lo saludé a Daniel, estaba ahí, así que fue sorpresiva, ¿no? esta situación, digamos, así que bueno, el saludo para la familia en esta difícil situación, y por ello elegimos justamente unas imágenes que logramos capturar con las cámaras nuestras en ese lugar. Ahí de Daniel en la asamblea y en el asado de camaradería que se desarrolló en la sede del consorcio Los Gansos, aquí al sur del Chaco. Tenemos las imágenes, las podemos ver. Vamos con las imágenes entonces. Agradecemos a todas las agrupaciones por el tratado de relación permanente en el acompañamiento brindado por el señor Víctor Coats, representante titular, y Néstor Brava, representante suplente. Ambos amigos de nuestra casa. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Un pequeño recordatorio del amigo Daniel que compartimos esa noche en ese lugar del sur del Chaco, el asado de camaradería, ¿no? Así que también le damos la bienvenida a la gente que nos está viendo por Facebook, también de Vicentín Network, que están transmitiendo también desde aquí del estudio. Le damos la bienvenida, seguramente ya lo están viendo al amigo que está acá al lado mío, el señor Ricardo Müller, que ya lo vamos a entrevistar. Primeramente, por supuesto, el rigor obliga, tenemos algunas cositas que pasar antes de esto, que nos quedaron pendientes de otro día. Bueno, ahora inmediatamente nos vamos a justamente lo que se vivió en el consorcio. Hay unas imágenes de los tractores, van a ver, y después van a ver una nota con el señor Gustavo Porro, que estuvo presente también ahí en la asamblea, y también nos comentó un poquito sobre lo que se viene, que es la gran exposición rural de la Sociedad Rural de Villa Ángela. Vemos la nota entonces. ¿Dónde va? Bien, estamos aquí al sur de la ciudad de Villa Ángela, en el consorcio número 91. Estamos con el presidente de la Sociedad Rural de Villa Ángela, con el señor Gustavo Porro, al cual, bueno, aparte de ser invitado, representante del sector productivo de esta zona chaqueña, bueno, le vamos a consultar a él la importancia de esta, bueno, porque vemos la casi prácticamente inauguración de esta nueva sede y también de la entrega de maquinaria, ¿no? Sí, la verdad que hoy una noche muy importante para el consorcio 91 de los Gansos, uno de los consorcios más nuevos de la provincia,
La verdad que presentando su balance, toda la gestión que hicieron durante este periodo y bueno, también presentando las nuevas adquisiciones en maquinarias que bienvenidos sean y que bueno, que han gestionado ellos para ponerlo al servicio de los productores. Hablando del tema de la parte institucional también, ¿no? La importancia de tener también estos lugares saludables en cuanto al tema institucional. Sí, el sistema de consorcio de la provincia, la verdad que es un ejemplo a nivel nacional. Como bien decían hoy las autoridades, 28.000 kilómetros de caminos mantenidos por la red de consorcios del Chaco, la verdad que es algo que no existe a nivel país. El Chaco en eso es un ejemplo y creo que es muy acertado que el gobierno ponga en manos de los productores el mantenimiento del camino y también los recursos para poder hacerlo. Nadie va a cuidar mejor los caminos que los productores, que es la gente que lo utiliza, que vive en el campo, y la verdad que es muy importante que se creen estas sedes, estas comisiones y que los consorcios funcionen de manera adecuada como lo están haciendo para el bien de los productores. Bueno, dos preguntas más te voy a hacer porque después tenemos el sábado. Una tiene que ver con una actividad que está por hacer la Sociedad Rural próximamente, puede ser, si nos podés contar de qué se trata y para qué fecha exacta es. Es un espectáculo. Bueno, por lo que me estás preguntando seguramente es por nuestra exposición. Bueno, sí, se acerca, toda la gente está pendiente de cuándo va a ser la fiesta, que la verdad que es una fiesta muy tradicional en toda la región. Se va a hacer el fin de semana del 12, 13 y 14 de septiembre. Así que bueno, estamos preparando espectáculos y la verdad que para pasar un fin de semana muy lindo con toda la gente del campo, de la ciudad, de la región de Villa Ángela. Bueno, y la última pregunta y no menor es ¿cómo está la situación del campo por el tema climático que ha afectado estos últimos tiempos? Bueno, el campo tuvo un pequeño alivio con algunas lluvias que recibimos antes del invierno, que nos permitió juntar algo de agua para poder pasar todo lo que es el bache invernal. La verdad que no es muy buena la situación climática, pero bueno, dentro de todo lo que vivimos durante todos estos años de sequía, creo que tuvimos un alivio. Espero que en este año, en esta primavera, tengamos buenas lluvias para que podamos tener buenas pasturas y que se normalice la situación climática en el campo. Bueno, muchísimas gracias y buena suerte en la exposición. Seguro ahí nos estaremos viendo. Seguramente nos estaremos viendo ahí. Gracias. Bien, estamos nuevamente para la gente de YouTube, en Vicentín News, también para la gente de Vicentín Network. Bueno, ahí veíamos las imágenes de Gustavo Porro, que nos contaba sobre todos estos detalles que tienen que ver de la futura exposición rural y lo importante que son los consorcios camineros en la zona rural, ¿no? Bueno, vamos a ver una nota ahora con el presidente de ese consorcio, el señor Ángel Berkevich, quien nos cuenta un poco la historia también del consorcio y justo en este momento la inauguración de su sede, que es la que estuvimos viendo en unas imágenes hace un ratito. Vemos la nota. Bueno. Estamos con el presidente del consorcio 91, bueno, el flamante consorcio, ya acá inaugurando su sede, ya inauguró, pero hacemos reinauguración con tractor nuevo completo. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo Buenas estás? Noches, ¿cómo te va? Y bien, contento porque la primera asamblea que hacemos en el campo, siempre hacíamos en la ciudad de Villa Ángela. Tenés razón, la primera. Y es la primera, después de la inauguración hacemos la primera asamblea y tenemos mucha visita de la vuelta de la zona, de gente del norte que vino a visitarnos de 500 kilómetros. Pero mirá vos, así que estamos muy contentos. El Tacurzal, de Sausalito, no me acuerdo el otro, pero en todos lados vinieron. Yo quiero que alrededor de 10 consorcios llegaron a visitarnos. Así que... Yo quiero que me cuentes algo que no tiene que ver, porque ya escuchamos todo lo de la asamblea, todo lo que ya sabemos. Sí. Pero contanos las primeras reuniones cuando fue acá cerca de la capilla, a pocos metros, ¿qué recuerdo te trae? Porque fue hace mucho. Acá 2 kilómetros, sí, en el año 2018, 2019 fue. Algo así, si no recuerdo
normal. capaz un poquito antes. Antes, capaz 17. Sí. Sí. Mucha gente que ya no está hoy en día. No, mucha gente que no está, que se fueron. Así que, y otros que se están integrando recién en la comisión directiva, en el socio. Así que, pero bueno, tenemos todo grabado y todo documentado, así que para hacer una historial del consorcio, como se inició. Y algunos que se fueron volvieron. Sí, también. La primera reunión vino mi sobrino y después, ahora volvió. Volvió con el tiempo. Después de 7 años, 8 años volvió. Está bien. Esa reconversión de la juventud es muy necesaria para las instituciones, ¿no es cierto? Y necesitamos gente joven que se haga socio, porque nosotros estamos, pero bueno, en algún momento vamos a tener que ir renovando un poco la comisión directiva. Hasta ahora, gracias a Dios, estamos bien. Este es el octavo año, el séptimo ejercicio que tenemos, sí. Lo Bison. Sí. Bueno, ¿alguna cosa más para agregar? Porque veo que tenés tractor nuevo acá. Sí. La gestión. A mí me gustaría que enfoque los dos tractores para que vean la diferencia entre uno y otro. ¿Son del mismo modelo? No, decir. No, uno es modelo 2018 y el otro es 2025. Así pero que son del mismo HP. Mismo HP, el mismo motor. Entonces es un sistema leasing, ¿no? El sistema leasing que nos dieron. Bueno, el sistema leasing que nosotros como consorcio mediano y chico, nosotros vamos a pagar el 25% del tractor real. Nada más que la entrega un poquito salada, pero bueno. Pero vamos a pagar el 25% en 36 cuotas por el leasing. Y cuando se termine de pagar viene la moto. Vamos a ver con la comisión directiva cómo hacemos, porque alguno quiere una cosa, otro otra cosa. Para la necesidad del consorcio. Sí, y queremos unos kilómetros más de los caminos, porque estamos hablando con el presidente de Fantín, que ya estuvo hablando con Barón y la gente de Vialidad para ver si nos pueden extender un poco la red nuestra. Sí. Abrir más caminos. Abrir o que Baroni quiere darnos unos kilómetros de camino, creo que algo de 25 o 30 kilómetros nos quiere dar, va a ir sumando a nuestro consorcio para poder mantenerlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más para agregar? No, estamos muy contentos. Se nos hizo un poco tarde nomás porque bueno, se fue la hora y nos superó un poco la gente también, ya van a ver. Mucha gente, ¿eh? Nos pasó, pensábamos 100 personas y bueno, pasamos las 100, así que no sé cuánto nos contento. Más de 100 años, así que bueno, le agradezco a todos por haber venido. Y bueno, a todos los vamos a atender por la misma manera, así que bienvenidos a todos. Muchas gracias, presidente. No, gracias a ustedes por venir. Chau. Bueno. Estamos con el presidente del consorcio. Bueno, estamos nuevamente en el aire, ahora vamos a compartir con usted, ahí veíamos lo que nos comentaba el presidente del consorcio caminero 91 de los Gansos. Vamos a ver ahora una nota con otra persona que es del consorcio 31, que es un consorcio que está en el Tacuruzal. El señor que va a hablar pertenece a ese consorcio y por supuesto vino de visita, porque cuando se hacen las asambleas ellos tienen la costumbre de invitar a otros consorcios, ¿no? En este caso vino invitado de todos los consorcios y en este caso del consorcio El Tacuruzal, que está al norte de nuestra localidad, muy al norte, allá cerca de Quitilipi. Sí, el Tacuruzal, acá donde está diciendo que conoce, don Müller. El de Domingo es el señor que va a hablar a continuación y nos va a comentar un poquito su visita al consorcio 91. ¿Vemos la nota entonces? Sí. ¿Desde cuánto que estás en el consorcio? En realidad mi viejo fue fundador del consorcio, 30 y pico de años, y bueno, ahora estamos en el consorcio, seguimos, digamos. ¿Cómo se llama el lugar, el campo donde ustedes tienen? Colonia El Tacuruzal. No, pero el campo, digamos. ¿Tiene nombre? No, la familia nomás, sí. Bueno, ¿cómo es la familia? Me dijiste de Domingo. Bueno, sí. Mandarle un saludo ya que está acá, porque va a salir por todos lados. Y te vamos a invitar después para nuestra asamblea. Muchas gracias por la invitación y muy buena gestión la de Viriqueo y acá en el consorcio de Gansos. Vino un consorcio de Sausalito también, que está a 500 kilómetros de acá. La Hachera también vinimos 3 consorcios de la zona ahí. Completito. Sí. Bueno, muchísimas gracias entonces por... Gracias a vos por la nota y saludo a toda la audiencia, digamos. Bueno, gracias. Estamos con el amigo de Domingo acá, que vino de la zona más al sur de lo que estamos acá en Villa Ángel. Esto es Santa Fe, ¿no? ¿Dónde están ustedes? No. Estamos a 200 kilómetros. Digamos, yo soy de Tacuruzal, consorcio de Tacuruzal. Y bueno, vinimos por la invitación de
de Ángel Viriquevia a la asamblea, así que salió buenísimo esto. Bueno, contame dónde queda el Tacuruzal. El Tacuruzal queda a 70 kilómetros al norte de Quitilipi. Mira, norte, al revés. 200 de acá más o menos, 200 kilómetros de Los Gansos. Bueno, ¿y usted el consorcio número? 36. Bueno, ¿y cómo es estar allá en esa zona que seguramente es un poco más seca que la nuestra? No, ya venimos con mucha agua, ¿sí? Estamos de lo que va de marzo ahora, 800 milímetros casi, complicada, navegar, mucha agua, sí, y los caminos, bueno, se vienen arreglando. Es más complicado, sí, digamos, la Sí, situación. por el tema de las lluvias. Bueno, contame a qué te dedicás y bueno, cómo está Soy la zona. productor agropecuario ahí de la colonia y estamos ahí en la comisión. ¿Y qué, del consorcio. productor de qué? Algodón hacemos, sí, hacemos algodón, hacemos. ¿Se siembra mucho en esa zona? Y bastante, algodón, soja, se hace ganadería también, sí. Contame, el Tacuruzal está a ¿cuántos kilómetros de Quitilipi? 70. Ah, 70 bastante. kilómetros. ¿Qué localidad queda cerca aparte de Quitilipi ahí? Y Traileta, 30 kilómetros, Saspeña, 74 kilómetros, sí. ¿Desde cuánto que estás en el consorcio? En realidad mi viejo fue fundador del consorcio, 30 y pico de años, y bueno, ahora estamos en el consorcio, seguimos, digamos. ¿Cómo se llama el lugar, el campo donde ustedes tienen? Colonia El Tacuruzal. No, pero el campo, digamos. No, ¿Tiene nombre? No, tiene nombre. la Bueno. familia nomás, sí. Bueno, ¿cómo es la familia? Me dijiste De Domingo. De Domingo. Bueno, Sí. Mandarle un saludo ya que está acá porque va a salir por todos Gracias, y lados. te vamos a invitar después para nuestra asamblea, así Bueno, que, muchas gracias por la invitación y muy buena gestión la de Viriquevia acá en el consorcio de Garza. Y vine un consorcio de Sausalito también, que está a 500 kilómetros de acá. La Hachera también vinimos 3 consorcios de la zona ahí. Completito. Sí. Bueno, Así. bueno, muchísimas gracias entonces por Gracias por a vos por la anticipo. nota y saludo a toda la audiencia, digamos. Bueno, gracias. Estamos nuevamente en el aire aquí en Vicentín News. Estamos compartiendo con ustedes algunas noticias que nos quedaban de otros momentos y que queríamos compartir con ustedes. Ahora vamos a compartir rápidamente, para que no nos espera. Cando Müller está acá de seguridad casi prácticamente. A la gente que nos está viendo por Vicentín Network, que vaya por Vicentín Network en el Facebook, que nos vayan haciendo preguntas sobre la chaqueña, que entonces las vamos a responder acá con Don Müller, que fue tornero de la fábrica. Mientras tanto esperamos la entrevista y seguimos desarrollando algunas notas, como las que hoy se hicieron en el Consejo Municipal, porque le entregaron un reconocimiento a la alumna Alma Valdés. Vamos a ver una nota con el profesor Zapata, primeramente, de folclore, que nos va a contar sobre las actividades que hace la academia que él dirige, y por supuesto en donde está esta alumna, obviamente pródiga, y que le entregaron hoy un reconocimiento. Vemos la nota con el profesor Zapata. Estamos con Fernando Zapata y su alumno ahora ya, lo vamos a entrevistar por las actividades que está haciendo. Bueno, contanos, Fernando. ¿Qué tal, Luigi? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos acá en esta reunión muy importante que recibimos un reconocimiento por el grupo de consejo, así que bueno, acompañado de Alma Valdés, nuestra paisanita que nos va a representar en la falda el 7 de agosto. Así que bueno, felices y contento por esto que se está proyectando. Contanos de qué se trata, aparte obviamente que es sobre folclore, ¿no? Pero ¿cómo es y cómo se llama este espectáculo donde ustedes van? ¿Es un espectáculo? ¿Es un congreso? ¿Qué es lo que es? Bien, la gira a Colombia que voy a estar participando, el Festival Internacional de Folclore que se hace en Bogotá, en marco de ese festival vamos a ir a Medellín también a dar clases, seminarios en la Facultad de Caldas, en la Facultad de Artes que tiene la ciudad. Vamos a estar llevando nuestras danzas argentinas, como ser el pericón, el balseado, las danzas del litoral también acá de mi lado, junto a bailarines y profesores de Río Cuarto, del Instituto Vitillo Aolo. Formamos una delegación de más de 25 bailarines y profesores y vamos a estar compartiendo 15 días en Colombia. ¿Los chicos también van o solamente con los profesores? No, esta gira solamente voy yo con un equipo de profesores y alumnos de Córdoba. Los chicos van a estar participando el día 7 de agosto en el certamen de pequeños y grandes artistas en la localidad de La Falda, Córdoba. Ellos pasaron por un pre-festival acá en la localidad de Saspeña, donde fueron partícipes y llevan la bandera del Chaco representando también. Así que contento por los logros. Este grupo que va a La Falda es el grupo menor que viene trabajando hace varios años y así mismo vamos proyectando con los más chicos para llevarlo el año que viene. Así que bueno, Alma representa en el rubro paisanita provincial, fue la ganadora
y ahora nos va a representar a la provincia representando la bandera del Chaco en la falda. Con el grupo van a bailar un balseado, representación de una danza del litoral, y así van a competir contra las otras provincias, que cada una de las provincias lleva su danza particular de la región. Y Alma, bueno, una representación de la mujer chaqueña que estuvo trabajando con el profe Darío Coria, la profe Gaby Alfonso, Evelina Alfonso, estuvieron trabajando una representación, como bien digo, de la mujer chaqueña, una mamá que perdió a su hijo en Malvinas, pero esta representación marca bien el papel de la mujer, del dolor de la mujer, de su pérdida, bueno, del trabajo de la tierra, del monte, habla un poco del paisaje de nuestra provincia. Sí, sí, sí. A partir de los 9 años participan en el certamen, se le da hincapié, este certamen le da valor a los menores, a los más chicos, también hay rubros de adultos, pero el certamen, como dice el nombre, pequeño y grandes artistas, se refiere le da el hincapié a la edad de ellos. Bueno, muy bien, recordando la academia y si querés algo más, digamos, para llegar y finalizar la nota. Somos parte de la Academia de Danzas Pinandí, ¿sí? El grupo menor pertenece a Alma. Bueno, yo, el profe, junto a Gabriela y a Evelina Alfonso, estamos a cargo de la academia. También comentarles que el 19 de julio vamos a estar haciendo una peña en la Sociedad Húngara para recaudar fondos para estos eventos que comenté hace un ratito. Así que vamos a estar mandando los flyers, invitaciones y exacto, y por ahí la comunidad siempre estuvo acompañando, que era 19 de julio, sábado 19, los que quieran exacto, y Día del Amigo, así que para que se encuentren esa noche vamos a estar con artistas locales y de la zona. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias, Luis, gracias. Bueno, estamos en el aire nuevamente. Don Zapata ahí salió. Me gusta porque la gente que nos está viendo por Facebook escucha todo como la radio, digamos, las transmisiones nuestras entre la parte central donde se está haciendo la transmisión y los estudios en donde estamos en este momento, en donde se transmite donde estamos compartiendo con el resto del equipo y con los invitados. Bueno, ahora vamos a ver una pequeña nota que hicimos con Alma, ¿no? Que nos va a contar, que es la bailarina, y nos va a contar, lo vamos a pasar por alto al concejal Fernández. Vamos directamente a la nota con Alma, que nos cuenta un poquito su experiencia y de bailarina folclórica. Vemos la nota. Bueno, estamos acá en Villa Ángela Chaco, estamos con Alba, que nos va a contar, a ver, ¿qué está haciendo Alba? Está practicando el baile folclórico y nos va a representar. Bueno, contanos, Alba, toda tu actividad en estos últimos tiempos. Bueno, estaba Fernando Zapata, Gabriel Alfonso, Evelina Alfonso y al profesor de teatro Darío, mi compañero de baile Tiago Álamos García, que me estuvo acompañando todo el tiempo. Después que también salimos en segundo puesto en conjunto tradicional menor con todos mis compañeros y amigos. Y nada, agradecer a todos los que me estuvieron acompañando en el Centamer. Yo tengo 11. Pirandí. Sí, en Córdoba, La Falda. Sí. Nosotros bailamos folclore tradicional, no estilizado. Sí, samba, chacarera, chamamé, gato y así cosas que... Más de... no sé... Sí, muchos. No, nosotros los que ganamos concursamos en Córdoba, los de la conjunto tradicional menor, y yo y mi compañero, que vamos a hacer lo de paisanita. Y sí, un grupo que es en tradicional menor, que bailamos todos juntos, un grupo, y nosotros dos que bailamos lo de la paisanita.
Yo voy a la escuela Félix Frías. Bien. No sé, para mi tía y para mi hermana. Bueno, gracias. Alma, la bailarina Alma Valdés. Alma Valdés, digo bien, porque hoy me había equivocado en el nombre. En la nota me equivoqué encima mientras estaba ahí. Y ella participa, por supuesto, de este certamen en Córdoba, ¿no? Con la academia del profesor Zapata. Ahora vamos a ver una nota con el doctor Fernández sobre una pequeño comentario que hizo sobre en el Consejo Municipal hoy a la mañana. Y después también, porque tenemos otra nota más que tiene que ver con el asfalto, pero ahora vamos a ver lo que nos comentaba hoy, algunas cuestiones que pasaron en el Consejo Municipal. Y dejó un saludo para el Día del Locutor, que es mañana, 3 de julio. Vemos la nota. Ex alumna de la Escuela 30, así que hice peluquería así que en ¿Usted es peluquera soy también? Peluquera, además soy peluquera, sí. Sí. La profesión. Así que, entiendo. Bueno, estamos en la finalización de la sesión de Consejo de Villa Ángela en este 2 de julio. Estamos con el doctor Raúl Fernández, que nos va a comentar el repaso de las actividades de hoy. Hoy hubo poco movimiento, pero bueno, no por eso menos llamativo. Así es, buenos días Luigi, la realidad que fue una jornada cortita acá en la sesión, se trataron algunos temas, en primer lugar, mañana el Día del Locutor, feliz día a todos los locutores de la ciudad de Villa Ángela y del Chaco. Luego de eso hemos tratado la temática referido al orden del día. Aprobamos el acta anterior de la semana pasada, como así también el concejal Posada pidió que el día de comisión se cambie para el día jueves, no sea hoy. Comisión de Asuntos de Gestión General, un tema que hay varios temas durmiendo, como ser el asfalto ese que hace falta a los vecinos. Está la universidad también, los dos están durmiendo. Ojalá que se destrabe. Hay posibilidades de que se destrabe eso e inclusive hay posibilidades de que se haga en este momento algunas cuadras más de asfalto con los recursos que tenemos, que tiene el pueblo de Villa Ángela. Entonces, ojalá que se destrabe eso para poder beneficiar a más vecinos, y si hacer más cierre de malla, están faltando algunos todavía, cierre de malla, para luego ver que se puede hacer algo más grande para más vecinos de Villa Ángela. Bueno, estamos trabajando en todo eso. Sabemos que la sábana es corta, que no entró la participación necesaria para Villa Ángela, entró nada más que 700.000 pesos en este momento, en lugar de traer 400 millones que le corresponde a este tramo. Bueno, un tema que nos preocupa a todos, pero le pasó a Resistencia, a Plaza, a otras localidades, a muchas localidades le pasó este tipo de problema. Ojalá que nos siga sucediendo esto, porque perjudica a quién, al vecino del Chaco, a ese perjudica. Ojalá que este tipo de cosas se destrabe y se llegue a un buen fin. En segundo lugar, quiero decirte que sabe que el 9 de julio es el Día de la Independencia. Por lo tanto, acá hemos hecho un proyecto de declarar todos los eventos que se realicen por el Día de la Independencia, una declaración para ese fin, en la cual presentó el proyecto la concejal Dolores, quienes habla, el presidente del Consejo. Bueno, unificamos eso para que salga una sola resolución. Luego de eso hemos tratado un tema también del Día del Empleado de Comercio, que fue aprobado en unanimidad, y entró, fuera del orden del día, un proyecto en la cual Raúl Campos, el Chivo Campos, que de esta manera esté presente también el
El despacho de comisiones vinieron un terreno que... Muy bien, acá estamos nuevamente desde el piso, desde los estudios de Vicentín Film Argentina, transmitiendo para Vicentín News, nuestro canal, humilde canal, que sale también por Facebook ahora, que bueno, la gente de Facebook se tiene que aguantar todo este entretelón, digamos, poco profesional, que sale a través de este streaming, que no sale obviamente por, vendría a ser como un backstage de la transmisión por YouTube. Le quería ahora presentar otra nota que tiene que ver con la avenida que se está haciendo, ejecutando, mejor dicho, por la calle Maipú, muy cerca de la 1021. Vamos a ver entonces la nota con, en este caso habla Lori García, pero también está Raúl Fernández, y vemos ahí las primeras, como se asfalta la primera cuadra. Y bueno, cuando llega el camión y vierte los primeros metros cúbicos de cemento. Vemos la nota. Entiendo lo que dice, hecho de todo, y bueno, sí, es así. Siempre le fui buscando la vuelta, Claro. así que le sigo buscando la vuelta. Así que bueno, lo que contaba recién el director Ferreira, la verdad que sí, falta espacio y es mucha la demanda. O sea, la oferta educativa que ofrece la Escuela 30 es muy importante, y en estos tiempos que corren, donde es muy difícil irse a estudiar afuera, y tener la posibilidad de estudiar acá en Villa Ángela y salir con una profesión. Bueno, en mi caso yo ejercí un tiempo como peluquera, así que me gusta muchísimo, y hay mucha gente que se capacitó. Ahora soy cliente de algunos compañeros míos que eran, así que quiero revalorizar eso, ¿no? En lo que en lo personal me he podido capacitar y con mucha gente que hoy trabaja de eso, así que me parece fundamental seguir apoyando este tipo de cosas, sobre todo la educación, donde uno ya sale con una actividad laboral. Así que mis felicitaciones también, porque ellos gestionan, piden y bueno, también lo contaba recién que el intendente siempre nos acompañó, y en este caso la gestión de Raúl Fernández, que llegó a que se pueda realizar este salón que se está haciendo. Lo escuchamos. Nosotros tenemos 26 cursos dando acá. Tenemos una matrícula este año de cerca de 600 alumnos. Tenemos, supongamos, cursos de electricidad, que son 3 años, distintos niveles: auxiliar electricista, montador electricista y electricista industrial. Después tenemos el curso de salud, estadística y salud. Tenemos el curso de auxiliar en cuidados gerontológicos. Tenemos parte de informática, peluquería, marketing. Tenemos marroquinería, tapicería, zapatería, eventos, carpintería, confecciones, ¿cierto? Tenemos una serie de cursos que son de salida laboral. ¿A partir de qué edad los chicos pueden venir? A partir de los 16 años. Sí. El alumno tiene que tener 16 años, ¿cierto? Y Cumple. para su inscripción tiene que traer constancia de título. Algunos primario, otros necesitan nivel básico o secundario terminado, ¿cierto? Y el CUIL solamente. Para inscripción. Para la inscripción. Inscripción que comenzará ahora para el curso cuatrimestral del segundo cuatrimestre, ¿cierto? Que arrancan la inscripción arranca en la primera semana de agosto. Después de las vacaciones arranca la inscripción. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Bien, Raúl. Bueno, ante todo, agradecer a don Ferreira y a todo su equipo de trabajo que tiene, porque nos permite que lo ayudemos. Porque la plata del pueblo para el pueblo. Por eso Alberto Papo siempre dijo, donde podemos ayudar lo vamos a hacer. Si bien la escuela no pertenece al municipio, sí pertenece a la comunidad. Por lo tanto, por eso se da el apoyo necesario, como en este caso. Acá aportamos los albañiles. Parece poca cosa, pero es mucho, porque es necesario que se haga la obra, como se aportó en otro momento materiales. Y como plantea él, siempre tenemos una mirada especial hacia esta escuela, porque es una escuela en la cual hay mucha salida laboral. La salida laboral hace que muchos vecinos lleguen a fin de mes y puedan llevar el pan a su casa. Entonces, eso nos pone contentos. Y como dije ayer, nosotros prometemos y hacemos. Eso es lo que hacemos. Por ahí se dilata un poquito en el tiempo, pero nada más que eso. Cuando decimos que sí, es sí. Cuando decimos que no, algunas veces también ocurre que es sí. Por eso le seguimos ayudando y agradezco que nos hayan permitido ayudarnos. Eso le agradezco a don Ferreira y a todo su equipo de trabajo, que lo tienen bien merecido por todas las actividades que realizan en Villa Ángela.
Bueno, te contaba, yo soy ex alumna de la Escuela 30, así que hice peluquería así que en ¿Usted es peluquera también? Soy peluquera, además soy peluquera, sí. Profesión. Bueno, vimos las imágenes entonces de la construcción del aula de la EPA número 30, si no me equivoco, ¿no? Estuvimos viendo eso, donde Raúl Fernández, Loli García y el señor Ferreira, ¿digo bien? Estuvieron ahí en una charla, estuvimos visitando hoy, que esa aula le está haciendo la Municipalidad de Villa Ángela, colaborando con una escuela provincial. Bueno, eso para algunos que por ahí critican tanto a nuestro intendente, que, bueno, a pesar de todo, él sigue colaborando con la educación y tratando de ayudar en lo que se pueda, digamos, para mejorar la calidad educativa de una escuela que genera oficio en los más jóvenes, ¿no? Así que bueno, inclusive el director dio ahí algunas cositas al final sobre datos, sobre cómo inscribirse. Toda esta escuela está, recién hablábamos con Don Müller, está al lado de la escuela Paula Albarracín, digo bien, que es la ED número 1, o sea, entre el derruido complejo educativo que lo están arreglando y el jardín de la 1001. Así que bueno, ahí está, en el medio está la escuela, la EPA número 30. Una escuela de formación profesional, digo bien. Bueno, ahora vamos a ver si tenemos las imágenes del asfalto. Bueno, vamos a ver ya medio para ir pasando a la entrevista con Don Müller, el asfalto de la calle Maipú que une con la escuela 1021 allá en el barrio Pueblo Viejo. ¿Vemos las imágenes? Bueno, estamos aquí en la localidad de Villa Ángela, estamos en la calle Maipú, en vivo y en directo, estamos transmitiendo para, bueno, acá los colegas también está ahí llegando el camión, aquí en la calle Maipú. Estamos con Loli García, que la vamos a escuchar en un momentito. Lavamos los pies y ahí nos cambiábamos para, llegar a la escuela del Bachi que yo iba, así que mirá si habré caminado por esta calle y todos los vecinos del barrio que hoy salen a mirar, encantados y agradecidos a la gestión por la mirada especial, ¿no? Que este barrio Instituto es uno de los barrios más viejos de Villa Ángela y el barrio, ¿verdad?, que es donde vive mi madre, también, así que el pueblo terminaba ahí en la repetidora, ahí daba vuelta el colectivo, imagínate si no es un barrio viejo y que más que merecido la conexión esta a la escuela 1021, el asfalto tan anhelado, así que... Y acá, a ver, para que te cuento, 2, 3, 4, 5, o sea, casi 600 metros entre las Bocacallo y todo hasta la escuela 82, hasta unir el... ¿Cuántas cuadras se van a faltar ahora? Y bueno, en esto aproximadamente 600.
nosotros prometemos y hacemos. Prometemos y hacemos. Gracias a vos. Ahí, bueno, Raúl nos contaba cómo es el hecho, el concreto. Acá el concreto es el que se está vertiendo y el concreto, obviamente, de comprometerse y hacer las obras que la localidad necesita. Bueno, estamos nuevamente aquí en Vicentín News. Estamos con el amigo acá que nos visita, don Ricardo Müller. Bueno, hasta ahí pasaron todas las noticias y novedades de nuestra localidad. Y bueno, vamos a... no le dimos el micrófono a Müller, ya se lo prendimos. Ya está, Müller, ya está encendido. Ahí está, lo puede acercar. Lo vamos a presentar. Es un viejo chaqueñero y también, bueno, por otros lugares, a la gente que nos está viendo por Facebook también y en YouTube en este momento, ¿no? Buenas noches, don Müller, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, discúlpeme le vamos a poner cerca ahí el micrófono ahí. Discúlpeme la demora con la que salimos, ¿no? Estamos con la cámara, muy bien. Muy buena noche. ¿Cómo está usted? No está funcionando. No está funcionando, no se haga problema porque está saliendo bien. Bueno. Yo soy Ricardo Daniel Müller. Tengo 67 años de edad. Trabajé en la fábrica de taninos como tornero, hasta que se cerró la chaqueña. Después me dediqué a la vida civil, a trabajar en la construcción y hacer un poco de electricidad y refrigeración. Ahí en la fábrica de la chaqueña, ¿en qué época más o menos entró usted, don Müller? Yo entré en 1979. 79, o sea, ya la época final, digamos. Exactamente, los últimos tramos de la chaqueña. ¿Y porque la fábrica cerró en qué año? En el 82. 82, ahí paró las operaciones, digamos. Ahí paró funcionamiento total. Ahí sí. ¿Y usted puede contarme la parte cómo era la fábrica, cómo funcionaba ahí, usted en la tornería, porque usted era tornero, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué reparaciones hacían? Hacían la reparación general de la fábrica. Ahí no se compraba nada, ahí se hacía todo. Ahí teníamos un almacén general que nos proveía todos los materiales que necesitamos, los aceros que necesitamos, los bronces que necesitábamos, el material de acero inoxidable, que era novedoso, todo había todo lo que usted necesitaba. O sea, todos los pañoles, digamos. Los pañoles, exactamente. Don Müller, ¿y las piezas que reparaban eran de motores, de qué lo que eran? No, motores casi no. Se reparaba, se hacían los aros, sí se hacían, los aros, para las bombas de vacío. Se hacían los aros de bronce, se torneaban los cilindros. Después, esa es la máquina de vapor. La máquina de vapor. Después se reparaban las válvulas. La válvula general, que era la de maniobra. Ahí pasaba el agua, el acerrín. Eran las válvulas que hacían que vaya que suba, que se eleve, el vapor para que se vaya el tanino por los diferentes procesos, digamos. Todo eso se reparaba. Todo. Después reparamos las ruedas del tren, el trencito que hacía la maniobra. El trencito de decabiles. Claro, eso se calaban las rueditas, se calaban ahí por el... Para que no despisten ni nada, ¿no? Entonces se rectificaban las rueditas. Mira. Todo ahí se hacía todo. No o sea que había, ¿cuántos torneros trabajaban ahí? Dos torneros. Dos torneros. Humberto Gómez era un tornero y yo era el otro tornero. Los dos torneros. Que vive todavía, ¿no? No, falleció don Gómez. No, falleció. Sí. ¿Cuál era el otro tornero que vivía que me contaba el otro día usted? ¿O era...? No, electricista. Que hoy no vino, ya lo vamos ya. Eduardo Ojeda era electricista. Los únicos dos profesionales que estamos quedando en la chaqueña. Los oficiales de la chaqueña. Oficiales. Después son todos
El resto son operarios. Claro. Obreros. Obreros que trabajan en otros sectores. Obreros de extractería, de bolsería. Extractería, claro. En la parte de secado. Secado. De bolseada. Vamos a pedir que tenga ahí porque Sí, sí. Bueno, eso era la gente que había ahí en la chaqueña. Don Müller, y le iba a preguntar sobre específicamente, ¿qué tornos tenían ahí? Eran tornos grandes de monopolea. Que antes esos que trabajaban con transmisión. Después cuando vino la energía eléctrica, ahí se le puso motor. O sea, individual. Individual, cada uno trabajaba. Antes tenía que embragar y desembragar. Eran tornos grandes, mi imagino. Tornos grandísimos. De 2,60 metros, 3 metros de entrepunta. Ahí podía meter un eje largo, no había ningún problema. Y a la par estaba otro torno más grande, que juntábamos los dos tornos y ahí rectificamos el eje largo del tambor de la serrinera. Ah, o sea que podía trabajar en serie el tambor. En serie, así Le voy a pedir un poquito el micrófono. Porque así trabajamos. Así sí. que podría inclusive ampliar la capacidad de... Claro, si no nos daba la distancia entre puntos, usamos los dos tornos en cadena. En línea, mirá vos. En línea, sí, señor. Qué bárbaro. Sí. Bueno, le iba a preguntar sobre también en la fábrica, me imagino, ¿hubo algún accidente cuando usted trabajó ahí o no? No, anteriormente sí hubo. Anteriormente hubo un accidente muy grave, que se voló una tapa de un difusor, que era donde se cargaba la serrín para que hierva, a 140 grados. Ah, reventó. Reventó ahí, lo quemó en vivo a ese pobre muchacho. Lo quemó en vivo. ¿Eso fue anterior a usted? Anterior a nosotros. ¿Ese no era el señor Jaquemín? ¿Puede ser? El Jaquemín, sí. Él es el que falleció en ese accidente. En ese accidente, sí. Después hubo otro accidente pequeño con otro compañero de Valverde de apellido, no me acuerdo, me parece que era Bruno. Bruno. ¿En qué sección estaba? No, él andaba recorriendo los reductores, esas cosas, y se estaba aflojando una tuerca. Y se iba a caer la tuerca y metió la mano así para que no caiga la tuerca arriba del engranaje y le agarró los dedos. Le cortó los dedos. Claro. Sí. Un accidente, digamos, mecánico. Un accidente mecánico, sí. ¿Y se acuerda de algunos más que trabajaban en la fábrica, así, de operarios de...? Sí, estamos 18 vivos todavía. 18. Pero así, por ejemplo, en la parte del trencito. Bueno, del trencito hay uno que era maquinista, que está vivo acá, que trabajaba acá, que después salió del trencito y trabajó en la sala de máquina. Estaba controlando la máquina grande a presión, a vapor. Berger es el apellido. Berger. ¿Y él vive todavía? Ya, este muchacho se jubiló acá en Friva. Ah, mira vos. Él vive ahí en la Pellegrini y Maturín, en la esquina vive. El papá de Gastón Berger, que baila tango. Yo no sabía que todavía vivía gente que por ahí tenía... Bueno, lo que pasa es que la fábrica, si vamos al tiempo, no cerró hace tantos años tampoco y trabajaron en la etapa final, ¿no es cierto? Esta gente y hace 43 años. Claro, 43 años. Era gente joven aparte. Sí, éramos jóvenes. Sí. Yo entré a los 21 años. ¿Y qué le pareció? O sea, que salió a los 25 de ahí. A los 25 años yo salí de la fábrica, sí. Joven. ¿Y qué le pareció el cierre? ¿Un poco de tristeza o no? Un poco de tristeza muy grande la tristeza porque trabajaban muy bien, cobramos en término, cobramos muy bien. Yo tengo una historia para contar. Yo reparaba los motores de la usina en los tornos de la Chaqueña. Ah, de la usina local, de Villana. El gerente era don Caliñú y el jefe de usina era del Negro Díaz. Un día me llamaron a la que vaya a la oficina ahí de la usina para ofrecerme trabajo. Bueno, yo me fui. ¿Y cuánto me van a pagar? Le digo yo. Me dice, X pesos. No, señor, yo en la Chaqueña gano muchísimo más, muchísimo. Tan lejos están, le digo yo. Y bueno, y encima le digo, las horas extras me pagan 125%. Y los fines de semana 150%. ¿Qué voy a ir? Allá pagaban mucho más, aparte, Loren. Y bueno, me voy a mi casa y me dice mi papá, vivía en esa época, todavía me dice, ¿y qué le dijiste, hijo? Le dije que no, papi, si era mucho la diferencia. Pero vos sos loco, hijo. Eso es del gobierno, eso no se cierra nunca. Y tenía razón. A los 2 años cerró la Chaqueña. Y la usina todavía sigue estando. Y la usina, la sesión tornería no existe más. Pero se reciclaba, digamos. El obrero que era tornero ahí, pasaba le a otro mandaron lado. a hacer cursos de electricidad y trabajaban
En otro lugar. Eso para Claro. mantener la línea. Claro. Para mantener, vos te saltabas fusible, eso ellos iban a arreglarte. Claro. Pero no quedaba sin trabajo. Claro. O te jubilaba en su O si defecto. no, igual. Si tenía edad, te jubilaba. Porque algunos se jubilaron inclusive con los motores en marcha todavía de la usina. Claro. Recordemos que Sí. recordemos que la usina de Villa Ángela antes funcionaba todo con motores. Claro. Medio como ahora, igual, o sea que estamos. Y sí, y bueno, y usted sabe que... Y bueno, perdí. Nunca más me llamaron. Cerró la fábrica. El día que cerraron, ¿le mandaron un comunicado? ¿Cómo fue? ¿Lo indemnizaron? Nosotros nos presentamos a trabajar. Era un día lunes o miércoles, no recuerdo bien la fecha. Y estamos todos formados dentro de nuestra sección de trabajo. El tornero, el mecánico, el otro tornero, los ayudantes, todo allá. Y sale don Mauro de la oficina y dice, muchacho, no se trabaja más. La fábrica paró. Y bueno, ahí los muchachos manotearon su caja de herramientas, todo, guardaron sus herramientas para llevarse las herramientas a las casas. Ujú. Y bueno, después nos hicieron llamada a uno a la oficina y nos decían que nosotros presentemos la renuncia. ¿O sea que fue de golpe el Luego, cierre? estaba así que rumoreaba, que se cerraba, que no se cerraba. Ya estaba trabajando poco, digamos. Ya estaba. No, se hace la producción, se hacía Ujú. normalmente. Ujú. Y bueno, después nos fuimos a la oficina y dice, le vamos, que ustedes renuncien. No esperen que nosotros le mandemos el telegrama. Ujú. Ustedes renuncien, le vamos a pagar como corresponde. Aparte, les vamos a dar un año de sueldo, un mes de sueldo por cada año de antigüedad. O sea que era bastante. Linda plata. Yo tenía 5 años, saqué 5 sueldos más de la indemnización como correspondía por ley. Y lo que tenía más, tenía mucho más. Era Uno un- tenía 25, 28, 19, 14 años, sacaba 25, 30 sueldos. Sí, plata, mucha plata era. No me acuerdo qué plata era, pero... Pero si el sueldo por mes era bueno, imagínense lo que... Sí, bueno. Ahí sí yo me sentí obrero, me sentí empleado en la chaqueña. ¿Y usted qué cree? Porque dice que en la chaqueña le hicieron juicio después. Después los abogados, eso, llamaban a los obreros. Que querían Si era legal o no. Si era legal, que esto, que lo otro. Y volvieron a cobrar otra vez. O sea, doblemente. Volvieron a cobrar otra vez. Claro, porque la fábrica, cuando cerraba, tenía que haber mandado el telegrama sí o sí. Y sí, después los obreros mandaban el telegrama de renuncia. Pero aprovechaban y cobraban de nuevo. No sé. Algunos, digamos. No sé en qué se cobraron los abogados, pero En el caso de usted no pasó eso. No, nosotros salimos y nunca más. Claro, se ve que algunos que querían Sí, tal vez en broma. la gente, había mucha gente que no sabía qué hacer, entonces se prendían. Se prendían de ahí. Sí, el que conseguía trabajo se ubicaba, no había trabajo fijo como era, Chaqueña era un trabajo fijo. Claro. Había mucho, en tiempo de construcción, había mucha obra en construcciones. O de cosecha también. ¿no? Bueno, cosecha, pero construcción había mucho en la época, el auge de Ciaba Construcciones. Ah, claro. Había vivienda por todos lados. Se hacía. Vos empezaba 1 año, 2 años, 3 años, renunciaba y seguía. Era como una industria. Ciaba era la empresa que estaba a la salida acá de Villa Ángela, ¿no? Que construyó gran cantidad de barrios. Sí, bueno, aparte de eso, había trabajo en las desmontadoras. Eso le iba a decir, que en la cosecha de las desmontadoras Cuando trabajaban. vos terminabas por la construcción, te ibas a la Las desmontadora. Aparte las desmontadoras trabajaban las 24 horas o continuo. Sí. Antes no eran como ahora son las super usinas. Claro, eran chiquitas las desmontadoras. Trabajaba hasta agosto o septiembre desmontaba. Claro. Ahora con el algodón que hay, no llega julio y no hay más algodón. Sí, porque es mucha más la cantidad que desmonta. Muchísima la velocidad que tiene, impresionante. Sí. Aparte funcionaban como motores. Te hacen fardo de 240 kilos para que le rinda. No, aparte por hora hacen no sé cuántos Sí, fardos. te hacen 240 fardos. ¿Y antes cuánto hacían? Y antes hacían 48 faros. Como mucho. 48 faros en las 8 horas. ¿En las 8? En las 8 horas. Te salía un faro. 2 faros por hora. 4 faros por hora te salían. Claro. Sí, se salían bien. Claro. Impresionante. ¿Y usted, cuando trabajaba ahí en la fábrica La Chaqueña, ¿usted de dónde vino, don? Yo vine de Saspeña. De Saspeña. Yo vine de Saspeña. ¿Usted ya había estudiado en algún colegio especial? Yo estudié en Saspeña. ¿El colegio técnico? Sí, o no? no estoy en Juan 23 yo me estudié. O sea que tenía una especialidad. Tenía especialidad que era tornería. Que casi que no había... En esa época. En esa época no había tornero. Y yo vine acá a La Chaqueña y se sorprendían los muchachos, se sorprendía el gerente Ferioli. Dice, pucho muchacho, 21 años, mira cómo trabaja con el torno, cómo sabe hacer las cosas. Ya, mira.
Y por eso me tomaron. Primero me hicieron un contrato por 30 días. Y cuando terminó la primera quincena, voy a buscar mi tarjeta, no estaba en mi lugar que yo tenía. Me dice el sereno, pase a la oficina que quieren hablar con usted. Me dice, quedó efectivo, señor Müller, quedó efectivo, me dice. Por su buen desempeño quedó efectivo. Así que no, al otro día en el sindicato, ahí, el sindicato estaba clausurado, no existía sindicato. Claro, porque era la época de la dictadura. Orlandoni era uno de los del sindicato, Guerra, otro sindicato, Tito Vera era también del sindicato. ¿Ese sindicato de? Los tanineros, sindicato 11. ¿Que estaba? El sindicato 12. 12 que estaba. Sindicato 11. Ah, 11 que estaba. Donde tiene un solo departamento ahora la Silvia Porro. ¿Esa qué calle es? Por la calle Corrientes. Corrientes. Bueno, ahí estaba el sindicato. Ahí estaba el sindicato 11. Fatita, exactamente. Y bueno, te felicito, che, quedaste efectivo, que esto, que lo otro, me decían los compañeros. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Le digo yo, bueno, y ahí anduvo hasta que se cerró la fábrica. Y cuénteme cómo era la vida dentro de la fábrica, qué hora entraban, porque usted no trabajaba en turnos... No, el taller tenía turno cortado. Entrábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 12. Después entramos a las 2:30 de la tarde, salíamos a las 7 de la tarde. Una época, cuando Humberto Gómez le tocó vacaciones, tenía 35 días de vacaciones, porque tenía más de 20 años de antigüedad. Entonces me dice don Mauro, compañerito, vas a tener que hacer hora extra, me dice, porque hay demasiado trabajo y no vas a dar con las 8 horas. Bueno, señor, ¿cuántas horas quiere que haga? Y si podía hacer 12, bienvenido sea, me dice. Así que entraba a las 6 de la mañana hasta las 12, y de las 2 de la tarde hasta las 20. Ah, para cumplir con ese... Para cumplir el requisito ese que le hagan hora extra. Bueno, hacía 4 horas por día. El primer cobro, la primera quincena, en aquella época, y era casado nuevo, me vine a Rossi y me compré una heladera de contado, con la plata que gané de la hora extra. Mirá vos. Fíjate si rendía la plata la chaqueña. Rendía la plata y aparte, una heladera, recordemos que en esa época era un lujo. Sí, era un lujo, sí. Me compré una heladera. ¿Y a qué edad se casó don Müller usted? Ahí en esa época que laburaba en la chaqueña. Hacia los 22 años me casé yo. ¿Y la chaqueña le proveía de casa o de alguna otra cosa? ¿Usted se compró? No, yo vivía en el barrio donde vivo actualmente. Ah, actualmente ahí. Actualmente, sí. Ese barrio... Cooperación. El Cooperación. Claro, que sí, está acá muy cerca de donde estamos nosotros. Don Müller le iba a contar, y el pito guampero que le decían. Cuénteme un poco la historia ahí de él. Todos pensaban que era la chimenea alta, que era el pito. Ajá. Y el pito... Era algo así como esto. Era una cosita así como ese termo. Una piecita de bronce. Que ahí así como el termo, también. Así. Y eso tenía un caño, tenía un asiento que por ahí tenía una válvula. Que eso tenía vapor. Liberaba el vapor. Y venía el maquinista a las 3:30 de la mañana, que estaba en la sala de máquinas, fijaba el reloj, 3:30, y soltaba. Y pasaba por un sistema donde silbaba, digamos, el vapor. Porque al aflojarse la válvula, salía el vapor, y ahí salía el vapor con presión y silbaba. Bueno, después tocaba a la menos cuarto. De las 3 de la mañana. Las 3:30 primero. Ajá. Ese era para despertar a la gente. Ajá. Después a la menos cuarto. 4 menos cuarto. 4 menos cuarto era para que lleguen los obreros. Y a las 4, un pito cortito, era para cambiar el turno. Ah. Y así pasaba a las 11:30 también. ¿Y el primer silbato cuántas veces tocaba? No, eso era un pito largo. Pito largo. ¿Y después el menos cuarto? Y después un pito corto. Y después cada vez más cortito. Cada vez más cortito, así. Yo voy a poner ese para mi personal, que me escuche, hacer una bocina. Voy a hacer. Y bueno, y después había otro, ese era uno, y después había otro al mediodía. A las 11:30 empezaba a tocar. Ajá. A las 11:30 tocaba y pito largo. Otro más. Y a la menos cuarto, y a las 12 otra vez. Ahí había que ir a comer. Y ahí era cambio de turno. Cambio de turno. O sea, el personal que entraba y el personal que salía. Y ahí salía la gente del taller. ¿Y después el siguiente? Y el segundo a las 7:30 de la tarde. A la tarde, 7:30. A las 7:30, a las 8 menos cuarto. Y a las 8. Y a las 8. Claro, porque continuamente trabajaba la fábrica. Trabajaba las 24 horas. Las 24 horas. Las 24 horas trabajaba la fábrica también. Y adentro, ¿cómo era la convivencia con los demás obreros? Y como toda fábrica. A mí, por ejemplo, me llamaban... Allá hay que cambiar una válvula, que eso, a lo mejor los encargados de secciones me sacaban la válvula, me la traían a mi sección de tornería. Yo tenía un armario, un cofre ahí donde yo hacía las reparaciones, y les llevaba una válvula reparada. Ya tenía otra para no demorar. Sí, para que no se atrase la producción. Claro. Y entonces ellos cortaban la junta, ponían la junta, metían la válvula, ya estaba listo. Y ya estaba. Mientras tanto yo desarmaba esa válvula, había que hacerle rosca,
hacer los cabezales, hacer los bajos, Ya la los hacía, bronces, claro. porque eso, al trabajar con la madera, por ahí la madera entraba y se prensaba, se daban con Aparte con acerrín, todo Sí, eso, todo, trabajado sí, todo sí, un sí, aceite, todo, vapor. sí, impresionante. Don Müller, Vera trabajaba de soldador, ¿no es cierto? Vera era cobrero. Cobrero. Él era, primero empezó así como tomó todo en la fábrica, como peón, así, y él quería aprender un oficio, y después aprendió cobrería. Y después cuando se quemó la fábrica... Que fue en el año 65, por ahí Sí, que se quemó. bueno, ¿Usted no trabajaba ahí? No, él estaba en la fábrica, entonces, y se quemó la fábrica, y esa actividad colapsó. Ajá, se cambió cobre por otro material. Se cambió por acero inoxidable. Ah. Acero inoxidable que venían coletos, se le llamaban unos coditos que venían ahí, se soldaba ahí con acero inoxidable, que eso no le hacía nada a los ácidos. Los ácidos, pues, el cobre todo eso lo carcomía. Lo carcomía, lo ponía duro. Estamos hablando en las juntas, ¿no? No, sí, en las cañerías. Y bueno, y pasó. No, porque eso era todo ácido, el todo tanino, ácido, todo químico, era todo corroído, químico, todo corroído. Y bueno, y se cambió por el inoxidable. Y después de ahí ya vinieron las válvulas esféricas. Más modernas. Más modernas, válvulas esféricas. Eso trajeron de la Escondida, porque la Escondida ya tenía ese sistema. La Escondida estaba más avanzada. Sí, la Escondida. ¿Usted conoció la Escondida, no? Sí, conocí, sí. Ahí fuimos a trabajar, un mes trabajamos. Fuimos toda la parte técnica de acá de la Chaqueña. Paramos en el hotel de la Escondida y de ahí íbamos a la fábrica. ¿Qué hacían en la Escondida? Y reparaciones igual. Reparaciones igual que lo mismo que acá. Hay una fábrica un poquito más moderna. Sí, mucho más moderna. Fíjese que ahí tienen una caldera que era Afueloy. Nada que ver que trabajaba con el acerrín. Claro. Sacaban la carretilla de carbonilla. Y allá no, allá en 24 horas sacaban una carretilla de carbonilla. Mucho más moderno. Mucho más eficiente, digamos. Mucho más eficiente, sí, por favor. Encima hacían el tanino fulfural y el tanino líquido, así un tanino, digamos, como para, si vos querías descascarar una cosa así, le pasaba así como un ácido, descascaraba todo. Mirá vos. Después hacían el tanino en polvo, el atomizado, ese se llamaba atomizado. Y eso era para otro... Ese era para otra función. Y después estaba el clásico. El clásico. El tanino duro, como que se hacía acá. Que era más para la curtiembre. Que se hacía en Villa Ángel, exactamente. ¿Y el tren de Decauville cuando usted estaba, funcionaba o ya no funcionaba más? Para allá adentro de la fábrica, Ajá. sí. Adentro de la fábrica, sí. Allá el que no iba al monte, digamos. No, el trenito hacía el recorrido interno nomás. Recorría la parte de donde estaban las... Para maniobra, las digamos. activas, estaban las grúas a vapor que cargaban las chatitas. Venía el trencito, enganchaba el trencito, daba hacia la maniobra, ponía 10, 12 chatas cargadas al lado de la sardinera para la noche descargar. O sea, y ese mismo tren en otras épocas se iba hasta los montes. Ese se iba acá por Villaverté, acá el 42, todas esas zonas. El Cauré. ¿Cómo es? Sí, el 42 está bien dicho. No, pero el paraje. Orsolini. Orsolini, sí. Zona, Guagni y todo también. Zamora, toda esa zona así. Sí. Iba al 42. Sí. Y ahí terminaba. Sí. Ahí terminaba el recorrido. Sí, el trencito de Cauville tenía varios ramales. Sí. Don Müller, ¿y a quién otros recuerdas en ese momento? La parte de la electricidad la generaban ahí, ¿no es cierto, en la fábrica? Claro, tenían un generador grande que consiguieron no sé de dónde, trajeron, de Tucumán creo que trajeron el generador. Y lo recondicionaron para que con la transmisión haga generar ese que genere la energía. Aprovechando que estaba... la transmisión para generar la energía, para tener la iluminación de la fábrica. De la iluminación de la fábrica. Sí. ¿Y se acuerda de algunos, la parte administrativa de quién se acuerda aparte de don Ferioli? Y bueno, estaba don Ferioli, estaba Pilinávalo. Pilinávalo, sí. Pilinávalo, que era tipo su gerente. Don Justo Pío Cardoso, él era pagador. Y Lidia Peralta, una chica que se jubiló ahora, que se jubiló de docente ahí en Manuel Estrada. Y ella trabajaba en la administración. Y todavía hay uno vivo. O sea que todavía queda gente de la administración vivo. Ahí hay uno vivo que se llama Lorin de apellido, que está a la entrada del barrio frente a la panadería Garber. Yo me fui a entrevistar a ese muchacho para que se vaya a la agricultura a hacerle la entrevista. Me dijo la chica, no quiero saber nada, mi papá no va a participar en nada. No tenía un buen recuerdo de la... No sé, o si estaba así, la chica, la verdad que no sé, porque es toda una familia rara, ¿sabes? Y entonces le digo yo, entonces no lo nombro a tu papá, no lo nombro, que no, ni lo nombro.
¿Y él en qué área estaba? Estaba en administración. Administración. Sí, bueno, hay gente que a lo mejor no tuvo una buena. Yo me acuerdo una vez hace mucho tiempo una anécdota que pasó en el museo local, en donde, no me voy a acordar el nombre, habló muy mal de Don Ferioli. Y Don Ferioli fue la única vez que escuché que alguien habló mal porque al contrario, mucha gente hablaba muy bien, el tipo colaboró mucho con la localidad. Es más, Don Ferioli fue el que le diseñó toda la parte del filtrado de la pileta de Juba. De Juba, él estaba muy vinculado. Y tal es así que cuando la fábrica cerró, él ofreció donarle a la ciudad la planta potabilizadora, que era grandísima, que tenía la fábrica, y que el intendente de esa época dijo, no, porque tenemos el agua potable que viene, y entonces él le dijo, que viene de Saspeña, ¿no? Y entonces le dijo Ferioli, mire que el acueducto no es de goma y va a crecer la localidad y después le va a quedar chico el acueducto, que finalmente fue así. Así fue, una lástima que la planta, porque él era ingeniero químico. Sí, Ferioli era químico, él se dedicaba a esa cuestión. Bueno, vamos a ver ahora si podemos, no sé si tiene ahí a mano el operador del control central unas imágenes de la fábrica de la Chaqueña. ¿Me dicen o no? ¿Tenemos las imágenes o no de la Chaqueña? Bueno, cuando tenga que me las dice, ¿tenemos? Bueno, vamos a ver unas imágenes, a la gente le contamos de Facebook, que ahora en el streaming van a pasar unas imágenes de la fábrica de la Chaqueña, como se veía en su época de esplendor, mientras acá estamos con Don Núñez con Don Müller, recordando esa época de esplendor de la fábrica de la Chaqueña. Ahora en un ratito vamos a hablar también de la Chaco Importadora y de otra fábrica aquí en la localidad. Vemos las imágenes. Potabilizadores de agua, aserradero, balanzas, represa con capacidad para 1 millón de litros, depósito para materia prima, 30 camiones con chofer y 2 ayudantes, 800 empleados en planta, 3.000 lecheros, 100 personas con familia en las 45.000 hectáreas de campo, 30.000 cabezas de ganado y 3 estancias, la Suiza, San Ricardo, la Elena, que se extendía hasta Santa Fe. Lo de esta empresa fue que añadió a su producción de tanino y hacienda un fuerte régimen de colonización, el cual fue recibido en nombre de inmigrantes que compraban las tierras con excelentes financiaciones. Así el colono inició su rápida transformación a lo que es hoy la agricultura y ganadería en los campos villangelenses, así también como la fundación misma de esta ciudad. Acá arriba en la polva, donde recibía la serrina agotada y mandaba las calderas arriba para combustible. Esa era todo caldera, ¿eh? Ah, donde acá estaba la caldera. Sí, acá estaba la caldera. 1, 2, 3, 4. Esta caldera. ¿Cómo se llamaba la caldera? Karen. La caldera Karen. Y la trajeron el año 1965 creo que era. ¿Qué función cumplía? Y eso decían de que iba a dominar todas las sardineras. El vapor de ahí nomás iba a producir para la sala de máquina y iba a producir todo, iban a eliminar las calderas que tenían. Porque tuvieron que no resultó. Que salió fuera de uso. La Karen, la famosa Karen. Cuando cayó la Karen fue un golpe bastante importante. Inclusive. Claro. Como en los recuerdos de las personas que nunca la vieron funcionar. De esperanza y amor, símbolos de aquel tiempo, de esperanza y amor.
presento una historia real que sucedió hace años aquí en el Chaco Austral. Tiene mucho que ver un pueblo, su pasado y la estancia, la Suiza, que el tiempo no ha borrado. En 1909 los socios Carlos y Julio trajeron junto a su hacienda punta de riel y madera. Señores, les presento una historia real que sucedió hace años en el Chaco Austral. Tiene mucho que ver su pueblo, su pasado. Bueno, seguimos acá en el canal de... Ahí veíamos el esplendor de la fábrica de café, ¿no? Cómo funcionaba toda esa gran fábrica y ese gran grupo de trabajo. Tenemos cámara 3 todavía. Bueno, dice que tenemos, me indican cámara 3, cámara 1, me van a enloquecer. Bueno, acá estamos con Don Müller, que vamos a seguir entrevistándolo. Él me contaba cómo pagaban en la fábrica. ¿Pagaban en la misma fábrica, me contaba? Sí, en la misma fábrica. En sección de mercadería se llamaba, donde teníamos todos los materiales. Ahí venía el pagador con sus recibos, firmábamos una planilla, una le quedaba a él y nos daba el sobre con la plata. Y la parte de la administración, donde está el actual Arasunu, era la administración, ¿no es cierto? Eso era en su primitivo. Ah, era ya no funcionaba más cuando usted... No, cuando se hizo todo en la fábrica. Ah, todo Esas oficinas grandes que están ahí adelante, que están todas desmanteladas, ahí era la oficina central. Ahí era la oficina. Yo cuando trabajé, eso era la oficina central. O sea, en la misma fábrica. En la misma fábrica, cuando el gerente era don Ferioli. La de Arasunu ya no se usaba más. No se usaba más, no. Eso ya era de la asociación Arasunu. Ajá. La chaqueña le dio a Arasunu. A la comparsa. A la comparsa Arasunu. Y ahí me contaba que lo de Esclipa era la balanza también. Ahí la par está la casa de don Esclipa, que era la balanza. La primera balanza que ahí venían los cachapés, venían los carros. Y pesaban ahí. Todos se pesaban ahí. Y después había como una sala de máquina ahí cerca de... Palino, más adelante, unos 50 metros más adelante, a la mano izquierda, ahí había la sala de máquina. Esa era la sala de máquina. Ahí donde reparaban los... Ahí se reparaban los transitos, hasta que después se trajo todo a la fábrica. A la fábrica, ahí se localizó todo en la fábrica. Para que quede todo cerca. Todo localmente en la fábrica. Para no andar de un lugar a otro. Claro, aparte se empezó a poblar la localidad. Claro, entonces fueron levantando los rieles, todo y se hizo todo en la fábrica. Sí. Después usted, don Müller, me contaba que trabajó también en la Chaco Importadora. En la Chaco Importadora también trabajé, sí. ¿Qué hacía ahí en la actividad de la Chaco Importadora? Y era obrero especializado. Podía trabajar en la máquina, en la prensa, en cuestión de reparaciones. ¿Cuántas plantas tenía la Chaco en ese momento? La Chaco había 3 desmotadoras dentro del edificio Chaco Importadora. Era grande, ¿eh? Grande, sí. Y había 3 turnos por fábrica. Cantidad de obreros. Sí, continuamente trabajaban. Continuamente, mucho obrero a trabajar, mucho obrero. No existía la hora esta. Más que 8 horas y dele, ¿no? Y ahí el dueño era don Doblin, ¿no es cierto? Don Doblin, sí, don Ricardo. ¿Lo conoció? Don Ricardo Doblin. No, yo no lo alcancé a conocer. Lo conocí, sí, a doña Mariana Doblin, la hermana. Claro, ya había fallecido, capaz. Había fallecido. Usted trabajó en la Chaco después de la Chaqueña, ¿no es cierto? Después de la Chaqueña, claro. Primero fue la Chaqueña. Y después pasé a la Chaco. Cuando salí de ahí, primero fue hacía la construcción. Cuando terminé la construcción, me fui a la Chaco. Y después la Chaco, Ludovico, no sé qué pasó ahí, que empezó a largar todos los obreros, medio que ya está en su último época la Chaco, y ahí fue a trabajar en Algodonera Avellaneda, Vicentín que ahora es Emilio Oral. Ese fue su último, digamos. Ese fue mi último. Ahí ya se jubiló. Ahí después. Don Müller, ahí le iba a preguntar también, por la Inter pasó un tiempo, ¿no? Sí, también. Cuando recién yo vine de la escuela técnica, busqué trabajo acá en Villa Ángela y me dieron trabajo en la Inter. La Inter es la hilandería, ¿no es cierto? No, donde eran las desmotadoras. Donde eran las desmotadoras, porque ahí tenían los tornos que eran del taller de Interauto. Esos tornos llevaron a Interal. Entonces yo me fui de tornero ahí.
Eran tornos modernos. No, sí, los tornos de época, sí, tornos chicos, tornos grandes, fresadora. Ahí se reparaba todo también en la Inter. Ahí tenían, con motores funcionaba eso. Sí, todo. con los motores grandes con transmisión. Con los Lister Blastones. Los Lister Blastones y los Deu. Esos eran los motores para mover la máquina encadenada. Y eso de cada determinada hora había que rectificarlo. No, si el motor marchaba. Vos, por ejemplo, arrancaba el turno el lunes a las 4 de la mañana y ahí seguía. ¿No paraba nunca? No paraba. Continuamente tenía que estar el maquinista controlando el combustible y agarrar la bombita y bombear el gasoil y llenar la cisterna. Aparte tenían varios motores, o sea, iban cambiando de... No, el motor era uno solo. Ah, uno solo. Uno solo nomás. Y tenían el embrague. Cualquier cosa, el maquinista te tocaba pito, que caía una correa, cualquier cosa. Para desembragar y tenía que parar toda la... Y volver a levantar la correa y seguir con la fábrica otra vez. Hoy es todo con motores individuales. Ahora todo individual, aprieta un botón, se para una máquina, o aprieta un botón, salta la máquina y claro. Ya está. Antes era muy complicado. No, ahora es mucho más fácil, todo. Y hacían mucho menos algodón que hoy por hora. Hoy es impresionante la cantidad de toneladas que se hace, impresionante. Y ahí me contaba también que a veces a la Chaqueña llevaban partes de esos motores para reparar por el tamaño, ¿no? Claro, los motores de la usina se iban todas las Chaqueñas a reparar. Mirá vos, porque eran motores grandísimos. Los cabezales eran muy grandes. Las cabezas de los cilindros eran muy grandes. Y ¿De qué tamaño más o menos? Eran unos cuadrados. Unos redondos. Así uno. Una cabeza cuadrada. Como un tacho de 20 litros más o menos. Y sí, pero de 20, pero bajito. Ajá, no tan. Y bueno, y eso se reparaba todo bien porque el torno, la Chaqueña no se podía trabajar. Se podía hacer trabajo grande. Claro, porque tenía más desplazamiento. Tenía mucho voleo. Muy grande. En su época ya no funcionaba la aceitera, ¿no? No. La de que estaba ahí. No funcionaba más. La aceitería no funcionaba más. No funcionó más. No. ¿Y a quién recuerda él la Chaco Importadora, aparte de la sección donde usted estaba? La sección era porque ahí no tenían tornería, ¿no? No, la Chaco Importadora no había tornería. Ahí lo recuerdo don Germán Nolte, el papá de Nolte, esto que tienen los... Era jefe de fábrica ahí. Era jefe de fábrica. Y Nolte chico era empleado de Chaco Importadora. Y cuénteme, ahí usted también me contaba hoy fuera de micrófono, que ahí en la parte donde se compró ahora finalmente, ahí enfrente del Banco Provincia, funcionaba también la parte administrativa de la Chaco Importadora. Y sí, por eso le digo. Bueno, y Ricardo Nolte trabajaba ahí en la parte cuando ellos vendían los Massey Ferguson. Ah, mira vos. Ellos eran gente de Massey Ferguson y Nolte chico trabajaba con ellos ahí. Mira. Ahí en la esquina estaba la estación de servicio. Claro. Y después donde hoy está M&M. Ajá. Bueno, ahí estaba la agencia de Massey Ferguson. Ah, mira. Sí. Y ahí estaba también un almacén, me contaba hoy. Bueno, donde estaba el antiguo bolicho, ahí es el Chaco Importadora General. Ahí había ramos generales, había ferretería. Usted iba y se sacaba la mercadería. Sí, ahí se sacaba todo. Y después la administración estaba para el otro lado, por la calle 1 de Mayo. Por la 1 de Mayo exactamente, como 20 metros después de la estación de servicio, ahí estaba la administración. Sí. ¿Y ahí que se acuerda quién estaban de gerentes? No me acuerdo. Ruidía yo sé que era uno de los empleados. Ruidía era uno de los empleados. Que uno se jubiló, que está trabajando en la iglesia. El señor Ruidía, sí. Ruidía de eso, Ruidía, sí. Y no sé si Per Raúl también era. También trabajaba ahí. También era gente de ahí, sí. Todos los recuerdos que con don. Sí. Una época, ¿pagaban muy bien ahí o no? Sí, la Chaco pagaban bien también. Pagaban bien, sí. Ahí estaba la época de don Kiefer, ¿puede ser o no? ¿O ya no era en su época? Sí, no, en mi época era de Don Rey. De Rey. Don Rey. Washington Don Rey. Que trabajó el brasilero. Trabajó de subgerente o gerente. Gerente era de la Washington Don Rey era el gerente, sí. Bueno, así nos acordábamos con don Müller acá, de la época laboral. Me están haciendo seña el tiempo, porque la transmisión acá, pero mire que yo le voy a comer los 4 o 5 minutos que siempre me comen de transmisión y que sale grabado y nos sale lo que estamos hablando con don Müller acá, que gentilmente vino hasta nuestro estudio a contarnos sobre la fábrica de La Chaqueña. Bueno, nos dejó un montón de contenido de expectativa y de cómo se trabajaba en esa época, el trabajo, ¿no? Cómo la cultura del trabajo modelaba nuestra localidad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, para cerrar, don Müller, tiene las cámaras acá, cuéntenos lo que usted desea, lo que usted recuerda en este momento, para ir cerrando la entrevista de hoy. Bueno, muy agradecido por esta
entrevista que me dieron, que poder expresar un poco lo que aprendí andando en la vida. Y yo soy de muy pocas palabras, así que no sé qué más decir. No, yo pensé que se iba a estar más tiempo despidiéndose. No, por ahí alguna anécdota. Vamos a despedirnos le avisamos a la gente de control que vamos a despedirnos después de la anécdota de Don Müller con algunas imágenes de la fábrica y ya con eso cerramos la transmisión de hoy. Don Müller, ¿alguna anécdota que tenga así para recordar, graciosa o no tan graciosa, en la Chaqueña, ¿no? Y eso que le conté cuando me llamaron para cambiarme a la usina y que... Ay, que pagaba poco. Se me fue como me dice el cartero llama una vez. Mirá. Perdí la oportunidad de mi vida. Pero no me lamento porque gracias a Dios trabajé, salí de ahí, cerró la fábrica, trabajé y hoy estoy gozando de mi jubilación. Hoy ya está jubilado. Hoy estoy jubilado. Salió de ahí y se fue a la Chaco directamente, ¿no? No, me fui a la construcción. Ah, la construcción primero y después la Chaco. Después vine a las desmotadoras. Ah, sí, que la desmotadora ahí. Sí, lo último que hice, pero... Y de ahí no tenemos ninguna anécdota la Chaco importadora. No, de eso no. La más divertida fue la de la chaqueña. Me llamaron y era joven y cuando pasa usted por la fábrica y ve todo así como está derruido, una tristeza, ¿no es cierto? Es una tristeza. Es una tristeza impresionante. Claro, porque era toda una urbe eso, ¿no? Impresionante. Cómo funcionaba. Bueno, la vamos a dejar entonces con unas imágenes de la fábrica La Chaqueña y nosotros nos despedimos. Antes de eso me están acá, tengo que pasar la cartelera del cine acá que me están diciendo. El dólar para la compra cerró hoy 1.220, para la venta 1.225, este es el dólar oficial, ¿no? Y para el blue está 1.225 y para la compra y para la venta 2.230. El dólar tarjeta casi 1.600 pico hoy, 1.610. Bueno, y tenemos, dicen para el clima, ahí no veo bien porque me corrieron el teleprompter como siempre acá mi amigo, el capibara local que tenemos acá, me lo corrió un poquito, pero alcanzo a ver ahí qué va a ser y ya lo memoricé igual. Para este fin de semana la temperatura van a templarse y va a haber temperaturas de entre 15 y 25 grados durante el fin de semana. Así que bueno, va a estar un poquito más templado. Les voy a pasar del Cine República el viernes. Mañana tenemos función, tenemos a las 19 horas Lilo y Stitch y a las 21 horas, no, perdón, al revés, Lilo y Stitch a las 21 horas y Esperando a tu dragón, Cómo entrenar a tu dragón a las 19 horas. El viernes también a las 19 horas Cómo entrenar a tu dragón, a las 21 horas Lilo y Stitch y a las 23 horas del viernes 4 de julio Destino Final, Lazo de Sangre. El sábado empieza mucho más temprano la función, así que aclaramos a aquellos que nos están viendo que, bueno, a las 17 horas Lilo y Stitch, 19 horas Esperando a tu dragón, no, perdón, nada que ver, dije cualquier título. Dígale al de estudio que no me desconcentre, por favor. Es Cómo entrenar a tu dragón y a las 21 horas Lilo y Stitch nuevamente y a las 23 horas Destino Final, Lazo de Sangre, el 5 de julio, ya estamos promediando las vacaciones. Domingo 6 de julio a las 16:30 Cómo entrenar a tu dragón, 18 horas Lilo y Stitch, 20 horas vuelve a repetirse Cómo entrenar a tu dragón, hay dos funciones, así que puede elegir, y a las 22 horas cierra la cartelera de esta semana del Cine República con Destino Final, Lazos de Sangre. Bueno, aquí está apurado el control central, quiere ir a la casa, pero hoy vino tarde, bueno, pero vino tarde hoy, así que se van más tarde. Bueno, le agradecemos a la gente que nos estuvo siguiendo hasta este momento, acá con el amigo, justo el micrófono ahí, con el amigo don Müller que nos vino a visitar, con don Ricardo Müller. Los dejamos entonces hasta la semana que viene, el día lunes, que nos reencontraremos, si Dios así lo quiere, en esta emisión de Vicentín News. Y por supuesto, vamos a comentarle no solamente los temas de actualidad, seguramente algún entrevistado. Nos quedó ¿cómo es que se llama? Don Gómez, era, ¿no? El electricista de La Chaqueña, que después lo vamos a invitar también para que... Don Ojeda, que nos venga a comentar también temas de la fábrica, ¿no? Muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana y muy buenas noches. Y el que está hacia la Suiza, el tiempo no ha borrado. En 1908, los socios Carlos y Julio
tejieron junto a la hacienda, puntas de madera. Surge así la chaqueña, que con fe contestó, recorrió mi camino, de puente sol a sol, Cachape y Tanino, chimenea y sudor, símbolo de aquel tiempo, de esperanza y amor, un lugar que albergó a familias enteras, por una seria razón, se volvió taninera, Zucarel y Morera, el mismo Rosaigón, fueron ellos testigos de los días de esplendor, y el recuerdo se aleja como un tren que pasó, con los golpes Solini, junto al 42. Con su dínamo, viste, que transmitía la corriente para toda la fábrica. Eso era independiente de la corriente de acá.